Muy queridos amigos, nos encontramos en este programita especial dedicado a la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, a la Natividad de nuestro Señor. Vamos a empezar con una oración pidiendo la intercesión de María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida, San José, ruega por en el nombre del nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hoy día somos una tropa, estamos todos porque en esta fiesta tan bonita de la Navidad queremos compartir con todos ustedes que han sido nuestros telescuchas, ¿cierto? Que han estado con nosotros en todo momento, entonces queremos también compartir con ustedes este programa. Está Valeria, Magda, Víctor, Leticia, Edith y Adán nos acompañan hoy día, que son el equipo de Criterio Cristiano y que, bueno, hemos estado con ellos trabajando durante este año. Bien chicos, vamos a hablar de la Navidad, ¿cierto? Entonces, antes de empezar a charlar de la Navidad, creo que sería muy lindo tocar los textos de la Navidad, ¿sí? O sea, hablar concretamente de lo que nos dice la Sagrada Escritura. Magda tiene en la Biblia el Evangelio de San Mateo, está también narrado en el Evangelio de San Lucas, digo para que la gente también, si quiere leer, sería muy lindo que toque estos textos ahora, en el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo, ¿sí? A ver, ella nos va a leer entonces del Evangelio de San Mateo la parte que trata del nacimiento de Jesús. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Muy bien. Bien, entonces, la primera cosa que tenemos que decir entonces es que Navidad, hoy día, mucha gente que a veces ha perdido un poco la fe, Navidad dicen que es el momento del encuentro, el momento familiar, el momento de la, inclusive, no sé, de la ayuda, de la solidaridad, pero a veces nos olvidamos que Navidad es otra cosa, ¿cierto? Claro. Navidad, o sea, la palabra Navidad viene de la palabra natividad, de latín natividad, que es justamente lo que habla del nacimiento de Jesucristo. No se puede entender la Navidad sin Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso es que importantísimo que recordemos que la Navidad no somos nosotros. Si bien nosotros vivimos la Navidad, pero no somos nosotros. O sea, no depende, no es algo de nosotros, sino que es algo que viene de Dios. Y por eso es que si enfocamos la Navidad en Cristo, nuestra Navidad jamás va a ser una Navidad triste. Primera cosa que creo que quería avanzar en esto. Bien, entonces vamos a hablar entonces de la cuestión histórica, ¿cierto? De la Navidad. Y lo vamos a hacer un poco gráficamente, ¿sí? Vamos a hacerlo gráficamente. Es decir, vamos a ir como San Francisco de Asís, que hace muchos años se empezó con esta hermosa devoción de armar los belenes, o lo que nosotros decimos acá, los nacimientos, ¿cierto? Y vamos a ir poniendo entonces las imagencitas y vamos a ir reflexionando sobre ellas. ¿Les parece bien? Eso me parece Sí, pero acá encontré un textito así justo de San Francisco, dice: el primer promotor de Belén fue San Francisco de Asís, quien en 1223, 3 años antes de su muerte, inauguró el nacimiento en una gruta de Grecio, en el valle italiano de Rieti. Sí. Bueno, y pidió permiso al Papa Pablo III para poder ambientar la misa de Nochebuena con un pesebre de 2 animales vivos, asno y buey.
Muy Entonces, bien. empecemos. Sí, entonces se dan cuenta, eso le da tanta calidez, ¿no? Porque no solamente es una cuestión bueno, recordar solamente que Cristo nació, sino también el mirar las imágenes nos ayuda muchísimo a entrar en el misterio. En esto quiero apoyarme también un poquito. San Ignacio de Loyola, cuando en los ejercicios espirituales, en la segunda semana, empiezan los misterios del nacimiento de Jesús, los misterios de la vida de Jesús, cuando explica, ¿no?, cómo contemplar, él utiliza tres cosas, o sea, tres actos tiene que hacer nuestra alma para contemplar. Decía él: ver, oír y mirar. ¿Ya? Eso va a servir mucho a la gente. Ver, oír, mirar. Entonces, ver lo que está sucediendo, ver el lugar, ver el espacio, la noche, ver la cueva, ver los animales, ver a las personas, ¿sí? Oír el ruido de todas las cosas que andan pasando, oír el ruido de la noche, el ruido de los animales, oír lo que hablan las personas, oír la respuesta, por ejemplo, que recibieron de la gente que vivía en Belén, no había lugar para ellos en la posada, oír a José, oír a María, ¿sí? Y oír también a los ángeles, oír a los pastores. Muy bien. Y mirar es con detenimiento, considerar, contemplar, ¿ya? ¿No? O sea, considerar con detalle qué está sucediendo y por qué está sucediendo, ¿ya? Ver, oír y mirar, no hay que olvidarse de eso, ¿sí? Para poder hacer esta dinámica de nuestro nacimiento. La otra cosa es que también San Ignacio dice, cuando entremos en el misterio, imaginémonos que somos un indigno esclavito, miren cómo pone él, ¿no?, que está mirando la escena, o sea, que está ahí metido en el pesebre. Entonces creo que eso va a ser muy lindo. Cada uno de nosotros imaginémonos que estamos ahí metiéndonos en el nacimiento, que estamos contemplando, mirando desde adentro del pesebre, o sea, desde adentro de la cuevita, estamos mirando a la Virgen, a San José, al niño, a los pastores, a los ángeles y demás, ¿sí? Misterio de gozo. Muy bien. Y vamos a empezar entonces a armar nuestro nacimiento, ¿sí? Vamos a empezar. En principio, cuentan los textos de la Biblia, entonces, esto lo dice San Lucas, ¿cierto?, que a consecuencia de un edicto de César Augusto, tuvieron que trasladarse de Nazaret a Belén la Virgen y San José, porque hubo un censo universal, ¿no? César Augusto pedía que los judíos y todas sus naciones fuesen censados para saber cuántos eran sus súbditos, ¿no?, cuántos eran sus esclavos en este caso. Y a consecuencia de esto, entonces, como pertenecían a la casta de David, a la familia de Jesé, la tribu de Judá, por eso Belén está muy cerca a Jerusalén, y eso es la zona de Judea, en Israel. Entonces, ellos vivían en Nazaret, que quedaba al norte, en Galilea, por eso que Jesús le decían el Galileo, pero Jesús no nació en Galilea, sino que fue con sus padres hasta Belén, que son más o menos, pienso, unos 80 kilómetros, un poquito más tal vez, entre Nazaret y Belén, ¿ya? Bien, entonces, podemos imaginarnos entonces ese caminar de varias jornadas, donde María Santísima está en estado. Por eso la tradición dice que iba montada en un asnito, ¿cierto?, y que José la iba llevando a la Virgencita, ¿no?, llevando el asnito hasta Belén, ¿ya? Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta, y en eso también mirar este gran sacrificio que habrán tenido los tres, ¿cierto?, la Virgen, el niño y San José, de ir caminando, de ir peregrinando desde Galilea hasta Belén, para que se cumpliera el edicto de César Augusto, pero también las profecías, porque las profecías del Antiguo Testamento decían: y tú, Belén, casa del pan. Miren qué interesante el título, ¿no?, que le ponen a Belén. Belén significa casa del pan, y es significativo que Jesucristo es el Señor, que es el pan de vida eterna, ¿cierto? Entonces hasta eso ayuda muchísimo a entender esto, digamos, este misterio de Cristo. Belén, casa del pan, no tengas cuidado de ser la menor entre tus hermanas, porque de ti saldrá el pastor, el guardián de Israel. Muy bien, entonces hasta ahí ya podemos ver. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Bueno, y seguimos un poco la historia, digo, para llegar hasta armar nuestro pesebre. Llegan a Belén, y dicen también los textos de San Lucas que no encontraron lugar en la posada, ¿no? Porque se ve que no tenían lugar para ellos, digamos, estaba muy lleno por el edicto de César Augusto, tal vez mucha gente había ido a Belén a vivir allí, y poco lugar había para ellos, entonces no tenían dónde quedarse, y la Virgen ya estaba a punto de dar a luz, y entonces tienen que buscar un pesebre, una cuevita,
una gruta en realidad, ¿no? Que era, o sea, un establo, que era el lugar donde donde estaban los animales, ¿no? Eso es lo que dice San Lucas. Entonces, bueno, ya la primera cosa que podemos poner allí, ¿cierto? Son nuestros animalitos, ¿sí? Tenemos el animalito que es este burrito de aquí, que es el que llevaba a la Virgen en su trayecto de Nazaret a Belén, y además los otros animalitos que estaban en el establo. Tenemos ovejitas y al buey, que durante todo ese tiempo estuvieron calentando al niño Jesús con su aliento. Muy bien. Está bueno. El del burrito entonces podemos entender, ¿cierto? Algunos estudiosos bíblicos decían, bueno, eran tan pobres que no tenían burrito. Entonces tal vez no hubo burrito. Pero primero, yo pienso que por una cuestión técnica, si no tuvieron, al menos se lo prestaron, ¿no? Porque para trasladar a la Virgen en el estado que estaba, era necesario que alguna semilla la llevara a la Virgen, porque así no podía caminar tantos kilómetros. Claro. Entonces eso me parece importante. Y siempre ponen el asnito y el buey, ¿no? Porque no es un torito, no es una vaquita, sino que es el asno y el buey. Hay una cita muy interesante del profeta Isaías que nos menciona esto, y por eso es que San Francisco puso un buey y un asno como tradicionales en el pesebre. A ver, vamos a leer la cita de Isaías que nos enseña justamente, nos habla justamente de esto. Me parece que es Isaías en sus primeros capítulos, ¿no? Sí. Contra el pueblo ingrato. Sí. No, Versículo 3. claro, El versículo de no, versículo 13. Capítulo 1, versículo 3. Acá. Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, ni el pueblo no discierne. Bien. Es una profecía, ¿no? O sea, un buey conoce a su amo, un asno conoce a su señor, pero mi pueblo no me ha reconocido, Israel no me ha reconocido. Es clarísimo lo que sucede en Belén. Viene el Salvador, viene el Mesías, el pueblo era el pueblo que estaba esperando la venida del Mesías, pero cuando llegó el Mesías no lo reconocieron. Por eso la imagen del asno y del buey son imágenes que nos hablan justamente de esta profecía que se cumple, no de esta realidad que se cumple, que es justamente el asnito y el buey que manifiestan, que reconocen a su Señor, que alaban a su Señor, que, como dice Vale, calientan a su Señor, ¿no? en esta gruta fría, pero el pueblo de Israel, que era para el cual venía Jesucristo, no lo ha reconocido. Padre, yo tengo una consulta, y bueno, tal vez de muchos creo, hoy en día la Navidad se ha iconograficado, por así decirlo, de muy arreglado, ¿no? Y por eso tenemos casitas así, ¿no? Paseaba hace unas semanas para armar mi nacimiento y encontraba en la feria ya hasta prácticamente castillos donde ponían al niño, pero de hecho creo que no era así, ¿no? O sea, por lo que cuenta es una gruta, y una gruta en realidad no es casi esto, en realidad es algo mejor, ¿no? Claro, o sea, Entonces, esta es una casita que nosotros con piedad, ¿no? Más o menos claro, lo armamos a nuestro estilo, pero si nosotros fuéramos hoy día al santuario, ¿no? Donde está la gruta de Belén, la gruta es una gruta, o sea, es una cuevita. ajá, claro. Tanto así que decía el Papa Benedicto XVI que los que quieren conocer a Jesús, para poder entrar en el misterio, tienen que bajar la cabeza. Porque una gruta es tan chiquitita que uno tiene que bajar la cabeza, ¿no? En el sentido de que uno tiene que desmontarse de toda su soberbia, de todo su orgullo, para poder llegar a donde esté ese niño, que es niño humilde, niño pobre, niño que está en una gruta, ¿cierto? Niño que está en una cueva. Fulton Sheen dice, en ese sentido, el Jesucristo es el que nace en la tierra, debajo de la tierra inclusive, dice, no se encarnó tanto, o sea, su encarnación es tan grande que no solamente vino a la tierra, sino que inclusive estuvo dentro de la tierra, como en el seno de la tierra, ¿no? Como mostrando que el hombre nació del polvo, ¿cierto? Pero que Jesucristo nace de la tierra para llevarlo al hombre al cielo, ¿no?
Es una cosa muy bonita, sí. Pero esta cuevita que era relativamente grande, ¿no? Para que haya habido un buey y un burrito, ¿no? Bueno, no, claro, no era una cosa tan chiquitita, era un corralcito, además era un corral de animales. Eso hay que entender. ¿Y por qué sabemos que era un corral de animales? Porque había un comedero de animales. Porque allí es donde le pusieron a Jesucristo. Después hablaremos del comedero, ¿cierto? Claro. Pero por eso sabíamos que era una cueva donde vivían animales, donde tenían a los animalitos, ¿cierto? Claro, claro. Muy Bueno, bien. eso estaría bueno para que la gente tome en cuenta, ¿no? Claro, por Ponemos un supuesto. castillo todo bien equipado. Pero qué bonito, ¿no? Que al Sí. poner estas cosas nosotros veamos cuál era la realidad de Jesucristo. Porque hay mucha gente que, uy, no puede comprar mi pavipollo, qué sé yo. No puede comprar mi panetón, qué pena, qué tristeza. Y si nos fijásemos en Jesucristo, no tuvo casa, Claro. no tuvo lugar donde vivir. O sea, eso es importantísimo. Y es misterio de gozo. Claro. Eso es lo más interesante de todo esto, ¿no? Lo más contrastante. Que en vez de que haya tristeza y gozo, uno sufre la pobreza del prójimo. Cuando tú ves una persona desvalida, sufres con la persona desvalida. Pero la Virgen, San José y el niño estaban totalmente desvalidos y nadie sufrió por ellos. Y se fueron a una cueva, a que Jesús naciera en una cueva. Entonces, Padre, me impresiona a mí que desde el principio el Señor se une, digamos, en solidaridad con, sobre todo, las personas más necesitadas, ¿no? En este tiempo de Navidad, porque también escucho que para muchos sí es un tiempo de alegría, porque se reúne con sus familiares, sus seres queridos, de repente se reconcilia con alguien, pero también he escuchado que para muchos es un tiempo de tristeza, tiempo de Navidad, porque a veces por las necesidades que está pasando, por los problemas, quizás por las peleas familiares también, por alguna injusticia que ha pasado. Entonces realmente ahora escuchando la conversación, siento que el Señor desde el principio anima a que nos centremos en lo más importante, ¿no? Claro. Que a pesar de todo, de la pobreza o de las circunstancias sociales que ahorita estamos viviendo, pues que no perdamos esa alegría de compartir con Él, ¿no? La alegría Claro. que Él está con nosotros. Eso es muy bueno, eso es interesantísimo, porque miren, Cristo no quiso desentenderse de nuestros problemas. O sea, no llegó a este mundo como en un cuento de hadas, ¿no? Aunque la historia es como la historia de los cuentos de hadas, en el sentido de que están entrelazadas las pequeñeces y las miserias de los hombres, pero también la gracia de Dios, que eso es otra cosa que tenemos que hablar, ¿no? Pero Jesús no quiso desentenderse. Nació pobre porque no quiso desentenderse de los pobres, porque vino para los pobres. Entonces el que vive tristeza no es porque es pobre, sino es porque no lo tiene a Jesús. Por eso es que es más pobre que cualquiera. Y el que aunque tenga mucha plata, pasa una Navidad sin Cristo, es el más pobre de todos, porque vive sin el regalo de la Navidad propio que es Jesucristo, ¿no? Así que bueno, ya tenemos entonces nuestros animalitos. Habían en el establo entonces de Belén, habían animales, decimos el buey, el asno, ¿se entiende? Estaban las ovejitas, ¿cierto? Bien. Y de repente entonces, como no había lugar en las posadas, San José y la Virgen llegan a este lugar. Vaya a saber cómo, no nos dice la historia, si tal vez indicado por alguno, tal vez alguien les dijo, ahí hay un lugar como para que puedan calentarse al menos un poco, para que no estén a la intemperie. Y entonces vamos a poner a la Virgencita y a San José. Muy bien, San José y la Virgen, ¿no? ¿Cuánto ejemplo podemos recoger de ellos, cierto? Primero de San José, ¿no? Bueno, Patriarca. sí, yo de San José encontré un comentario acá en este texto. Dice así: San José, el padre adoptivo de Jesús, dócil a la voluntad de Dios, hombre justo, tuvo que aceptar la fe a su esposa encinta, y la amó y la protegió contra todo. Es el primero en cuidar a Dios hecho hombre, todo un ejemplo de padre de familia. Claro. O sea, padre en la adversidad, ¿no? Claro. O sea, tener dinero para darle a los hijos está todo bien. Los papás juntan su platita, ahorran o se prestan para pasar una linda Navidad. San José no pudo hacer nada de eso con Jesús. Y sin embargo, no perdió esa oportunidad para mostrarse providente, ¿no? Buscó el lugar, vaya a saber, habrá buscado para calentar al niño, haber hecho una fogata, haber acomodado las cosas de la mejor manera. Qué sé yo, tanto que puede ser en ese momento que pudo haber hecho San José. Y lo más importante es evidentemente el recibir a Jesucristo, ¿no? El recibir al Señor. Bueno,
¿Cuánto se podría decir de San José? Muchísimo. Claro, ¿cierto? justo hemos hecho un programa ya súper extenso acerca Claro, de es el hombre justo, el varón hombre justo, ¿no? El héroe, es un héroe. Para mí San José es un héroe. El hombre del silencio, el hombre de la actividad, el hombre de la contemplación, ¿no? Bueno, tan cosas tan lindas se puede decir de San José. Bueno, respecto a la Virgen, yo quería leerles unos versos que tengo acá y dicen: nunca otra fue nacida que fuese mujer y estrella, sino ella. Tú eres huerta cerrada, en quien Dios venir desea, tota pulcra mica mea, flor de virginidad sagrada. Y creo que estos pocos versos por lo menos encierran un poco del misterio de lo que fue María Santísima, la Inmaculada Concepción, la plena de gracia y la Madre Virginal. Con cuánta perfección la hizo Dios y cuánta perfección halló en ella para que Él quiera encarnarse en ella y venir. Imaginémonos que Cristo es, o recordemos mejor que Cristo es su Hijo según la carne, y cuánta de semejanza tendría el rostro de Cristo con el de ella. Claro, sí. Y después, las virtudes de ambos, ¿no? Dios los pone a ellos en una situación muy difícil, porque hay que ponerse a pensar esto, todo esto viene de Dios. El edicto de César Augusto viene de Dios. Podrían haberse quedado en su pequeña casita humilde de Nazaret, pero esto viene de Dios, no viene de César Augusto. Dios quería que se cumpliera la profecía, que su hijo nazca en Belén, y ellos sufren, pero obedecen. Y esa es la otra cosa importante del alma religiosa, la obediencia. La obediencia en la oscuridad, porque hay una oscuridad allí, no solamente la oscuridad de la noche, sino ¿por qué el Señor me pide esto? ¿Cuál es la razón por la cual camino por este sendero que es a veces difícil, que es crudo de llevar? Dios, ¿por qué me lleva por este camino? Pero al margen de la pregunta está, igual cumplo con Dios. No conozco los planes de Dios, pero esos planes son planes de santidad, son planes de santificación, y uno los cumple, ¿no? Esto es interesantísimo. María y José son almas religiosas, no porque tuvieran mucha, o porque fueran muy devotos, también tienen que haber sido muy devotos, pero eran almas religiosas porque eran almas muy obedientes. San José apenas escucha al ángel que le habla, ¿cierto?, en sueños, se levanta y toma a la Virgen como esposa. Apenas le dice, digamos, empieza el edicto del César, tiene que ir a Belén. Apenas le dice, van a matar al niño, se va a Egipto. Es el hombre de la obediencia. Y María Santísima mucho más cuando ella dice, he aquí la esclava del Señor. Con su fiat, ¿no? Con su fiat, hágase en mí según tu palabra. ¿Sí? Muy bien, entonces, ahora, ¿qué sucede en el establo? A ver, ¿qué más pasa? Viene San José y la Virgen y llegan allí y están a la espera del niño Jesús que van a hacer, ¿cierto? Pero ahora aparece lo que les decía yo, que es hermoso cuento, como el cuento de hadas, ¿cierto? Como el cuento, que no es cuento de hadas en este caso, es lo más histórico que hay, pero es lo fantástico de esto, ¿no? Porque en esa pobreza, en esa indigencia, de repente aparecen seres descomunales, seres totalmente distintos a los seres humanos, y esos son los ángeles, ¿cierto? Entonces vamos a poner los angelitos. Tenemos 3 angelitos nada más, claro que estaba la multitud de los coros angélicos, ¿ok? Que están allí puestos al servicio de Jesucristo. Los ángeles son mensajeros de Dios. San Agustín decía, para hablar de los ángeles, ¿no? Si los llamas, o sea, si quieres que te diga su naturaleza, son espíritus puros. Si quieres que te hable de su condición, te diré que son ángeles, porque son mensajeros, son los enviados de Dios. Y Dios los envía. ¿Y a qué los envió? ¿A qué cosa los envió? Anunciar la buena nueva. Claro, anunciar la buena nueva, ¿no? ¿A quién fueron a ver? A los pastores. Entonces vamos a poner los pastores ahora. A ver, yo voy a poner los pastores, ¿ya? Bien, fueron a anunciar a los pastores. ¿Y qué les dijeron a los pastores? Os anuncio, dice el angelito, se les apareció a los pastorcitos, hombres que también en la noche sufrían el mismo frío que Jesús, sufrían la misma inclemencia, la misma pobreza, la misma dificultad. Los pastorcitos dice que eran tenidos por gente de última clase, ¿no? Porque no eran gente que tenía muchas ovejas, sino que tenían solamente 2 o 3 y no tenían dónde dejarlas en los grandes establos. Entonces por eso que iban a esas cuevitas y los tenían allí, pero estaban pasando la noche a la intemperie, por tanto un frío también. En ese tiempo, el que quiera buscar, por ejemplo, en esos buscadores donde se ven los climas, ¿cierto? Si quieren ver ahora cuando es, digamos, en este tiempo, el clima en Belén fluctúa más o menos entre los 4 grados, inclusive los 3 grados de temperatura, los 2 grados de temperatura. Entonces hacía frío,
Para estar en la intemperie hacía mucho frío en el intemperie. Bueno, pero se aparecen los ángeles y le dicen a los pastores, ¿no? Les anuncio una gran alegría. Hoy en la ciudad de David, ellos estaban en el descampado, hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. El signo, la señal que yo les doy es, llegarán, ustedes verán a una mujer y a un niño envuelto en pañales y colocado en un pesebre. Entonces, ahora vamos a hablar del pesebre, ¿sí? Vamos a hablar del pesebre. Entonces, a ver, pongamos primero el pesebre, ¿sí? Primero pongamos el pesebre. A ver si alguien puede poner el pesebre, por favor. ¿Qué era el pesebre? ¿Qué cosa era el pesebre? Porque muchos decimos que el pesebre es el portal de Belén, como decimos también en las canciones, ¿cierto? Que el pesebre es la cuevita. No, el pesebre es un cajón donde se ponía el heno, porque recuerden ustedes que en ese tiempo, que en los lugares donde hace mucho frío, no es que está todo verde, ¿no es cierto? Se secan las plantas, se secan los, el trigo, el pasto, todo eso se seca, y entonces todo eso lo recogen, lo guardan y después, para darle de comer a los animalitos, lo ponen en esos cajones y le echan agüita para que estén un poquito frescos y los animalitos comen allá adentro. O sea, el comedero. Es el comedero, es un comedero de animales. Entonces Jesús no tuvo cuna, Jesús no tuvo camita, Jesús tuvo un comedero donde lo pusieron, lo recostaron, lo envolvieron en pañales, lo mejor que pudieron, y lo pusieron y lo recostaron en el pesebre para que pueda dormir. Y ese es el signo de Jesús. Bien, yo con los pastores quiero decir una cosa que digamos, siempre me ha gustado mucho. Primero, los pastores, Dios los ha elegido para ser los que cuiden las ovejitas, ¿cierto? Pero también Dios dijo que iba a ser el pastor de Israel y que iba a elegir pastores según su corazón. Y esos pastores, en principio, de su pueblo son los sacerdotes, son los obispos, es el romano pontífice. Entonces, en esos pastores también está representado, de alguna manera, el sacerdote, el obispo, que trabaja y que en la humildad, ¿no?, del destierro, en la pobreza y en la indigencia, se encuentra, digamos, con la gracia de Dios, con la luz que viene de lo alto y con el ángel que lo lleva al misterio de Jesucristo, ¿no? El buen pastor que quiere seguir a Jesucristo camina en el amor de Jesucristo, y lo que va a lograr ver es si es dócil a Dios, si es un alma que quiere la pobreza evangélica, que quiere vivir la humildad de Jesucristo. Lo que Dios lo va a hacer ver es justamente contemplar al Señor, a Jesucristo, ¿no? Al niño Dios, que es el Señor que ha nacido por nosotros, ¿sí? Padre, en ese sentido de los pastores, sobre todo ahora en este tiempo, vemos que tenemos muy buenos pastores, ¿no? Digamos, sacerdotes que tenemos al lado de nuestra parroquia, nuestros obispos, incluso el Papa Francisco, cardenales. Sin embargo, también a veces nos damos un poco con la pena o la desilusión o la decepción de algunos. Es lo que sucede, lo que vemos ahora, lo que vemos a veces en las noticias. Yo pienso que en ese momento la actitud que deberíamos tener nosotros es primero orar por ellos, ¿no? A recordar que si bien Dios los ha llamado para que nos guíen y guíen al pueblo santo, también son hombres como nosotros, ¿no? Y que también necesitan mucho de la gracia de Dios. Y en segundo lugar, nosotros también ayudarlos no solo con nuestras oraciones, sino también, creo yo, formándonos, Sí. ¿no? Para poder, digamos, si hay algún momento que escuchamos algo que estuvo confuso, que no nos pareció, pues también decir, ¿sabe qué? Mire, esto era así, esto de repente, ¿no? De la mejor manera posible, para que ellos también puedan caer en la cuenta de que sí, realmente Sí. Al Señor hay que escuchar y no a los hombres, ¿no? Claro. Además, ya la Sagrada Escritura nos habla de que así como Dios va a poner buenos pastores, también hay pastores malos, ¿no? Y Jesucristo, inclusive en su homilía del buen pastor, ¿no?, en su sermón del buen pastor, habla de que también hay asalariados, ¿no?, que no son pastores, sino que viven de las ovejas, matan las ovejas, comen las ovejas, esos son los lobos, ¿no?, que van en busca de las ovejas. Pero también están los malos pastores que trabajan por dinero. El buen pastor da la vida por las ovejas. Eso dice Jesucristo, hablando no solamente de él, sino también de todo aquel sacerdote, obispo que trabaja en función del bien. Y bueno, los malos pastores lamentablemente existen, son mercenarios, y uno tiene que rezar, ¿cierto? Primero para que la grey no se eche a perder, para que no se pierda ninguna oveja a consecuencia de los malos pastores, y también por la conversión de los malos pastores.
Una cosa que también podríamos rescatar de los pastores es que ellos, al venir en una condición humilde, baja socialmente, con todas las dificultades, cómo llevaron regalos al niño, ¿no? Muchos le regalaron leche, otros llevaron unos animalitos. Y esto, ¿cómo lo podríamos aplicar nosotros en nuestra vida, de manera de enseñanza? Porque la gente se preocupa mucho por conseguir regalos para los demás, se preocupan por los intercambios de regalos, se preocupan por las chocolatadas, etc. Pero, ¿y dónde está el entregar a Cristo simplemente lo que somos, ¿no? Porque quizás a Dios no lo considera así tan importante el hecho de que quieras quedar bien con los demás, ¿no? Está bien, es parte de la caridad, pero tu regalo a Dios tiene que ser parte de lo que tú eres, la simplicidad de lo que tú eres, o sea, con los defectos que tú tienes, con todas las cosas malas y buenas que puedas tener, ofrecerte, dar la humildad de ofrecerte, que es lo que tienes. Claro, la pobreza de los pastores, el llegar a ver a Jesucristo, o sea, eso fue un regalo. O sea, el ángel a la gente que estaba en el pueblito de Belén no les dijo que iban a ver a Jesús. A los pastores, que eran esa gente pobre, marginada. Por eso es que Jesucristo dice, el evangelio es de los pobres, o sea, pero no hay que entender a los pobres solamente en un sentido clasista, ¿no? O sea, el pobre es el que no tiene, el que está carenciado. Y está carenciado de Dios. Todos somos pobres, estamos carenciados de Dios, pero los pobres, las personas que no tienen digamos, bienes, son del todo particularmente carenciados porque tampoco tienen muchas posibilidades. Cuando la gente tiene más o menos recursos, puede asistir tal vez a un movimiento, a un grupo, puede asistir a una parroquia, puede tener, o sea, tiene más acceso, ¿cierto?, a la catequesis, a los medios de comunicación social, pero a veces el pobre está en los rincones y no tiene eso. Pero a ellos es a los que Jesucristo o el ángel les reveló que vayan a ver a Jesucristo. ¿Cuánta habrá sido la alegría de esos pastorcitos, ¿no? ¿Cuál habría sido esa emoción? Primero, ver a un ángel, ¿no?, que les diga, os ha nacido un Salvador. O sea, ¿se imaginan ustedes nosotros estar en esa situación? Te ha nacido un Salvador y que te dé un ángel. Bueno, ve y vas a encontrar una imagen, un cuadro lleno de ternura, pero lleno también de la realidad cruda de la pobreza, ¿no? Verán a una mujer que ha envuelto a un niño y lo ha puesto en un pesebre. Esa es la pobreza, ¿no? No tiene cama, no tiene lugar, están en una cueva y solo, el único lugar que tienen para ponerlo es el comedero. Y el comedero es la señal clara de que Jesús es alimento. Si Jesús nació en la ciudad del pan, porque Belén es la ciudad del pan, y Jesús es el pan del cielo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dijo Jesucristo, el comedero nos representa claramente que Jesús es el alimento de todos los hombres, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a terminar, digamos, nuestra primera escena, ¿cierto?, del nacimiento de Jesucristo, poniendo al protagonista del nacimiento, que es Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor, al divino niño. Antes de poner al niñito Jesús en el pesebre, siempre antes de Navidad me gusta, por ejemplo, mucho ver cómo la Virgen, San José, los animalitos están todos dispuestos a contemplar ya al Salvador. Y como dice el pregón pascual, oh hermosa culpa que nos mereció un Dios tan grande. Bien, sí. Entonces ahí lo coloco al niñito y también, bueno, nosotros en Navidad lo ponemos a medianoche y creo que es eso, ¿no? De esperar su llegada y de esperar esa luz que nos ilumine, pero también nos llene de ternura con su infancia. Muy bien, claro, ese es Jesús, o sea, es por lo cual el pueblo judío existió. Él es la razón de la nación judía y es la razón del ser humano, porque todo en el ser humano confluencia en Cristo. Cuando dice San Pablo, cuando se cumplió el tiempo, o sea, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley judaica, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción, ¿no? Ese es Jesucristo. Él es el Señor de todo, ese niño, como dice el profeta Isaías, hay una profecía que también se canta en Navidad, porque un niño nos ha nacido, ¿no? Un hijo se nos ha dado,
tiene en su mano, ¿no?, el esplendor y la gloria. Ese es Jesucristo. Bien, vamos a aprender entonces ahora nuestro nacimiento, porque está Cristo, que es la luz. Cristo es la luz, y entonces eso hace que se ilumine todo, ¿no? La noche dejó de ser noche porque llegó la luz, ¿cierto? Y el cielo vino a la tierra para que la tierra se hiciera cielo, decía San Agustín. Y la Virgen fue el cielo de Dios, y ese cielo de Dios nos lo dio a nosotros, para que nosotros pudiésemos tener el cielo a nuestra disposición. Ese es Cristo, ¿no? O sea, lo más hermoso, lo más grande, lo más bello que puede tener el hombre es tenerlo a Cristo, y Cristo se nos ha dado. Y se nos ha dado de una manera tan sencilla, tan humilde, pero no hay que olvidarse de que no solamente se trata del nacimiento de un niño, sino que Dios se hizo hombre. Ese es el misterio de la Navidad, el misterio de Cristo que se ha hecho hombre. Y aquellas ovejitas que algunas, bueno, fueron sin pastor, ya ahí encontraron al verdadero pastor, ¿no?, que les iba a dar también el verdadero alimento para los almas que somos nosotros, ¿no? Claro, siendo Él el pan y el alimento, también es el pastor de las ovejas, ¿no? Y también es el Cordero de Dios, porque todas esas imágenes hablan de Jesús. Es el Cordero que quita el pecado del mundo, es el pastor que ama a las ovejas hasta dar la vida, es también el Cordero, como dice el Apocalipsis, ¿no? El Cordero como degollado, dice. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor, la gloria, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, la gloria, la alabanza. Todo es de Él. Vino a este mundo para ser Señor de todos, pero siendo Señor de todos, se hizo el siervo de todos y nació en un establo, en una cueva, y tuvo como amigos a los animales, como compañeros, ¿no?, a los animales, y a sus padres y a los pastores. Muy bien, hasta ahí seguimos con la historia. Vamos a adelantarnos un poquito más. Esto está ya en el Evangelio de San Mateo. Cuentan que ya en otra escena, pero nosotros nos mantenemos aquí en el pesebre, de Oriente vinieron unos magos que eran sabios de Oriente, ¿no?, que nosotros los llamamos reyes también, pero eran unos sabios de Oriente que vinieron porque, atraídos por una estrella, ¿cierto?, una profecía, les decía que una estrella iba a aparecer cuando naciera el Rey de Reyes, ¿cierto? Nosotros les hemos llamado, la tradición, ¿no?, dice que son tres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Y hay citas del Antiguo Testamento que hablan: llegarán de Tarsis y de las islas, de lugares remotos, ¿no?, vendrán de Saba y de Arabia trayendo ofrendas y regalos al Rey del cielo, ofrendas al Señor de la justicia. Bien, vamos a poner entonces a nuestros magos de Oriente, que llegaron a Jerusalén a preguntar dónde había nacido el Rey de Reyes, y desconcertaron a toda la ciudad, y a Herodes lo desconcertaron. Y Herodes preguntó a los sabios, ¿no?, a los fariseos, a los hombres de la ley, ¿dónde nacería Jesucristo? Y le dijeron: en Belén, porque tú, Belén, ciudad del pan, no pienses que eres la menor, sino que de ti saldrá el Salvador, ¿no?, el Señor. Muy bien, esos son entonces los magos de Oriente. De esto, padre, estaba revisando, y de los Reyes Magos creo que nos pueden también enseñar tres cosas. La primera es de que ellos, es la búsqueda que ellos tuvieron de Dios, ¿no? Los magos dicen que representan la búsqueda del hombre hacia Dios, que incluso tienen que dejar sus casas, dejar sus comodidades y salir en búsqueda de aquello que realmente les llena el alma, ¿no?, digamos la dicha plena, y tienen que recorrer un largo camino. Lo segundo es que también representan a toda la humanidad entera, porque si bien recordemos, los magos no eran judíos, y sin embargo representan a todas las personas de buena voluntad que buscan al Señor y que se convierten, digamos, de no creyentes a creyentes y fieles servidores del Señor, ¿no? Y lo tercero es que también el desapego que tuvieron, porque al Señor le llevaron lo mejor de cada uno de lo que daba su tierra, ¿no? Le llevaron oro, incienso y mirra, y era, digamos, algo que le hicieron de todo corazón para el Rey de Reyes, ¿no? Claro, eso creo que es lo importante. Sí. Y aquí ya entramos en otro elemento, ¿no? Vinieron a adorar a Jesús y lo adoraron a Cristo. O sea, y la palabra adoración es una palabra técnica que habla justamente del acto que se hace para con Dios Todopoderoso. O sea, al niño Jesús no lo vieron solamente como un niño, no lo vieron como un profeta, no lo vieron como un maestro, digamos, humano, sino lo vieron como a su Dios.
Y por eso dice, se postraron ante él y lo adoraron. Dice que, o sea, yo me imagino mucho eso, ¿no? La historia de los magos en realidad es la historia de todo ser humano que busca a Dios. De todo ser humano que en esta vida, por medio de la ciencia, por medio del trabajo, por medio del comercio, por medio de los actos humanos, buscan a Dios, ¿no? Y los que realmente de corazón buscan a Dios y que no se quedan solamente en el ámbito de los bienes materiales, sino que van más allá, ¿no? Los magos salen de su condición común, de esa condición humana común en la que vivían, tal vez con sus reconocimientos, con su fama, con su fortuna, salen de todo eso, se desapegan de todo eso y empiezan un camino hacia el encuentro del Señor. Y cuando llegan, le ofrecen lo que tienen, lo que cada uno tiene, ¿no? Oro, incienso, mirra. Los 3 dones son 3 dones que son proféticos también. El oro, porque Jesús es rey, siendo pobre, miren, tan pobre, es el hijo de David, y por tanto al ser de la tribu de Judá, es del linaje real. Pero además no solamente es pobre por eso, sino que Jesús, como dice el padre Castellani, tiene corazón de rey, nació con corazón de rey, porque es el rey de las naciones, es el rey de todo. Cristo rey, desde muy niño, aunque esté en el establo, aunque esté en el pesebre, es rey, ¿no? Es el rey. Y por eso le entregan oro, porque el oro es precioso y es dado para los reyes. Y le entregan el incienso, porque el incienso es el elemento que se utiliza para ofrecérselo solamente a la divinidad, ¿no? El incienso se da a la divinidad, lo consideran Dios y por eso se han postrado y le han dado incienso. Y lo misterioso, le entregan mirra. Y la mirra en ese tiempo era el ungüento con el que ungían a los muertos. Por tanto, es un rey, es el Dios de las naciones, es el Dios que ha nacido entre nosotros, el Emmanuel, pero también es el Dios que va a morir por nosotros. Dios ha nacido, ¿no? O sea, es una cosa muy bonita. Hay un himno muy sencillo de la misa criolla de Ariel Ramírez, quería, leerlo, ¿no? Dice así: noche anunciada, noche de amor, Dios ha nacido pétalo y flor. Hoy es silencio y serenidad, paz a los hombres es Navidad. En el pesebre mi Redentor es mensajero de paz y amor. Cuando sonríe se hace una luz, y en sus bracitos se hace una cruz. Ángeles cantan en el portal, Dios ha nacido, es Navidad. Esta es la noche que prometió Dios a los hombres y ya llegó. Es Nochebuena, no hay que dormir. Dios ha nacido, Dios está aquí. Muy lindo, ¿no? Sí, muy lindo. Y esto nos tiene que llevar a nosotros, primero, a tener esta generosidad de los pastores, ¿no? de los actores de la Navidad. Creo que estamos llamados nosotros los cristianos a hoy día tener esa misma virtud y esa misma actitud que tuvieron la Virgen, San José, los pastores, los magos, que son los protagonistas, ¿no? Frente a Cristo. Entonces, a ver, algo que me parece importante, eso que decía Edith, ¿qué regalo le hacemos a Jesús? ¿No? ¿Qué regalo? Yo creo que nosotros, con nuestra humildad, con nuestra pobreza, con el deseo de querer hacer conocer a Jesús, nuestro equipo, ¿cierto?, de Criterio Cristiano, durante este año ha emprendido una empresa, ¿no?, que es el hacer programitas para que la gente conozca a los santos y por medio de los santos conozca a Jesús. Entonces yo creo que con nuestra humildad y con nuestra pobreza y con todos nuestros defectos, creo que un testimonio de una ofrenda que hemos hecho al Señor ha sido nuestros programitas de santos, ¿no? Entonces creo que podemos poner algunas imágenes de los santos que son testigos, ¿cierto?, de nuestra pobreza, de nuestra miseria, pero de nuestro deseo de que el mundo haya querido conocer un poquito más a este Jesús que es el Dios de amor. A ver, pongan ustedes algunas imágenes de nuestros santos que, de los cuales hemos rezado, ¿no? San Pedro, el Santo Cura de Ars, Santa Rosita, hemos hablado de muchos otros santitos más, pero ponemos esas imagencitas para que también los que nos han escuchado y han aprendido tal vez de lo poquito que podemos haber enseñado, sepan que los santos también contemplaron a Jesús y nosotros, y todos ustedes y nosotros, tenemos que querer también ser esos santos que contemplen al niño Jesús, ¿no? A ese Jesús amable, a ese Jesús adorable, ¿sí? Bien, no sé si alguno quiere comentar alguna cosa más. Yo quería contarles un cuentito, pero al principio, pero digamos después, si alguno quiere decir alguna cosa más, quiere contar algo más. Bueno, yo después de haber escuchado casi todo lo que hemos hablado en este programa,
Coincidentemente hoy en la mañana prendí el televisor, escuchaba los noticieros y la nota es cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Y yo escuchaba y de verdad todos los entrevistados que eran estrellas, eran personas de la calle, personas mediáticas, les preguntaba, el reportero les decía, ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Y algunos decían regalarle cosas a mis hijos, llegó el tiempo del perdón, el tiempo de reencontrarse con la familia, pero fue triste porque ninguno dijo que el verdadero sentido de la Navidad es el Señor, o sea, es Jesús, el misterio de Jesús haber nacido, la encarnación de Dios. Y me dio mucha pena y justo meditaba eso para el día de hoy que hicimos este programita. Y yo espero que lo que hemos hablado, que bueno, hay mucho más por hablar todavía, mucho más por meditar, de verdad les sirva a todos nuestros internautas videntes, por así decirlo, para que profundicen en este misterio, para que les sirva y meditemos lo que realmente Dios hizo, ese milagro tan grande en el mundo, de encarnarse para alcanzar la salvación nuestra. Otra cosa que yo, justo lo que decía Adán, es que, en realidad Jesús es el mejor regalo de todos y de todos los siglos. Y es justamente el único día de quien es el cumpleaños recibe casi nada, ¿no? Claro, sí, eso sí, muy importante. Bien. Creo que tenemos que tener un propósito, ¿no? Entrar en la cueva. ¿Ya? Creo que en esta Navidad no nos tenemos que quedar afuera en la ciudad de Belén, ni en Jerusalén con Herodes, ni en Roma con César Augusto, sino que tenemos que entrar en la cueva. Creo que ese tendría que ser nuestro objetivo en esta Navidad. Ingresar en la cueva y, como el esclavito indigno con el que habíamos empezado este programa, considerar y mirar y gozar plenamente de Jesús. San Antonio de Padua, ¿vieron que San Antonio de Padua siempre tiene su niñito Jesús? Lo pintamos como el niñito Jesús. Sí, claro. Porque tenía una gran devoción al niño Jesús. Pero además esto es importante, San Antonio de Padua dice que una Navidad, se fueron todos, o sea, después de festejar, ¿no? Imagínense, era franciscano, por tanto tenían un gran festejo de la Navidad, era muy devoto San Francisco de la Navidad. Entonces, después de que festejar la misa, ¿no? De Nochebuena y de festejar, él se quedó en la iglesia porque tenía el gran deseo de verlo a Jesús. O sea, él se puso a rezar en esa noche de Navidad, solito, queriendo encontrarse con Cristo. Y en ese gran deseo, Dios le concedió la gracia de que el niño Jesús se apareciera en sus brazos y lo pudo acunar San Antonio, lo pudo, digamos, tener en los brazos y, evidentemente, como se le tiene a un niñito, ¿no? Hacerle todos los actos de ternura que se puede hacer por un niño, sabiendo de que ese niño era su Señor y su Dios. ¿Sí? También cómo habrán sido esos primeros llantos del niño Jesús, ¿no? De la Virgen, cómo lo habrá convocado, cómo lo habrá cantado, ¿no? Claro. El cardenal Gomá dice, ciertamente, haciendo un acto de imaginación, ¿cierto? Ciertamente que la Virgen lo arropó, lo puso en el pesebre, pero inmediatamente se tiene que haber puesto de rodillas y lo adoró. Porque fue la única madre que podía realmente adorar a su hijo. Porque su hijo era su hijo, pero era Dios. ¿No? Hermoso, hermoso. Así es, bueno. ¿Alguien quisiera comentar alguna cosita más? Bueno, yo voy a contarles un cuentito. Ya, ¿sí? Yo realmente no me acuerdo de dónde lo leía. Fue justamente de cuentos de Navidad, ¿no? Pero es una historia muy simpática porque cuenta la historia de un angelito o sea, ustedes saben que los ángeles fueron y cantaron, ¿no? Cantaron un himno, que es lo que nosotros cantamos en los días de fiesta, ¿cierto? En los domingos, el gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ame el Señor o de buena voluntad. Las traducciones no son exactas, ¿cierto? Con esta frase. Y después nosotros hemos aumentado todo ese himno precioso de gloria, ¿cierto? Que también entre nosotros creo que, como un comentario para todas las personas que cantan en misa, no me lo deformen. O sea, la liturgia ha marcado claramente cómo es el himno de gloria. No es gloria a Dios, no es gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino es gloria a Dios en el cielo, es distinto. Es un himno y hay que cantarlo
como es, no cambiarle letras o adaptarlo a cosas. El himno es el himno y hay que cantarlo, eso es parte de nuestra obediencia a los mandatos de la iglesia y a estas cosas tan tradicionales y tan lindas. Bueno, la historia es que dice que había un angelito que era bastante distraído, ¿ya? Y entonces Dios Todopoderoso pertenecía al coro de los ángeles, ¿no? Porque ustedes saben que los ángeles tienen su jerarquía, ¿cierto? Están los ángeles, los arcángeles, los querubines, serafines, los tronos, dominaciones, principados, potestades, potencias, ¿cierto? Bueno, están también los ángeles del coro angélico, ¿sí? Que le cantan a Dios. Alguna vez escuché a un predicador, un sacerdote, que en una predicación decía, de los ángeles, digamos, las cosas que han hecho en la Biblia nos muestran, digamos, de las cosas que han hecho en la tierra, con Tobías, con la Virgen, con Zacarías, etc., con Jesús también cuando lo consolaron en Getsemaní, pero lo que sabemos que están haciendo en el cielo es cantarle a Dios, ¿no? Entonces, bueno, Dios envió a los ángeles a cantarle a Jesús en el nacimiento, ¿no? Imagínense ustedes, claro, hay que imaginarse, ¿cierto? Habrán sacado pues sus instrumentos y cosas así los ángeles. Recuerden que es una alegoría esto, ¿cierto? Es un cuentito. Entonces había uno que era muy distraído. Entonces se demoró, ¿no? Tenía su arpita y se demoró hasta afinarla y qué sé yo. Y de repente bajó. Y como era muy distraído, no se había enterado muy bien de la noticia, pero él sabía que tenía que cantarle a Dios en la tierra. Y de repente llega y ya había encontrado a todos los ángeles, ¿cierto? Y encuentra la escena que nosotros vemos acá, que dice que, lleno de confusión, se fue al cielo, ¿no? Y se fue a hablar con el Padre Celestial. Y entonces, indignado el angelito le dice, Padre Celestial, no sabes lo que está pasando. Y el Padre Celestial le dice, cuéntame, angelito, ¿qué está pasando? Pues mira, te voy a contar, es algo que yo no puedo creer. Es por el niño, es el niño que ha venido al mundo, es el niño que ha nacido en la tierra. ¿Qué ha pasado con el niño? Es que mira, ha nacido en una cueva. ¿Así? Sí, es una cosa tremenda porque están los animales, hay un buey, hay un asno, hay ovejas, hay mal olor, es un lugar inclemente, inhóspito. Y dice, bueno, y cuéntame de la madre. Bueno, la madre está en silencio, la madre está junto a él, la madre lo llena de ternura, pero ¿qué puede hacer una madre pobre en un lugar así? ¿Y el padre? No, y el padre se ha movido mucho para conseguir algo de alimento y para conseguir un poco de lumbre para que puedan calentarse, y está allí con ellos tratando de protegerlos, tratando de cuidarlos, pero es tanta la pobreza, es tanta la soledad, es tanta la indiferencia, y la gente de Belén no conoce, no ha reconocido al Señor. ¿Y los pastores? Pues uno de nosotros les ha ido a hablar a los pastores. Ya han venido un grupo de pastores y llenos de contento están allí acompañando, en silencio. Tal vez alguno se acerca, le hace un cariño al niño, pero están allí, no hacen más que estar allí. ¿Y los ángeles? Pues eso es lo que más bronca me da, porque los ángeles cantan. En vez de estar los ángeles ocupados en atender al niño, en quitarle esa situación, están haciendo el Señor y los ángeles cantan. Me lleno de indignación. Y entonces dice que el Padre Celestial le dice, es que entonces todo ha salido bien. ¿Ok? Porque la Navidad es justamente eso, ¿no? Es la obra de Dios que se ha querido encarnar, de Dios que ha querido nacer entre nosotros y que ha querido vivir la pobreza para que nosotros no le tengamos miedo ni a la pobreza, ni a la indigencia, ni a las tribulaciones, ni a la soledad, ni al sufrimiento, porque Él está con nosotros. Y todo sale bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, hemos terminado nuestro programita de la Navidad y en esto, bueno, a todos ustedes, entonces una hermosa y santa Navidad. Entremos en el pesebre, adoremos a Cristo. No se olviden de ir a la misa de Navidad, a la misa de Nochebuena, que se le llama la misa de gallo, porque es la misa que empezaba en la madrugadita. No se olviden de ir a esa misa, que es tan bonita, tan hermosa la misa de Navidad. Canten villancicos, recen en su casa, se han armado un pesebre antes de cenar, tengan un rato de oración, recen y cántenle al niño, adoren al Señor, que hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Muy bien, terminamos entonces dándoles la bendición a ustedes y a todos, agradeciéndoles también a ustedes, chicos, su compañía. Y bueno, también en eso quería yo, el grupo, ¿cierto? Es un grupo de evangelización
Y entonces yo quería también dejar, digamos, como parte, ¿cierto?, de nuestros regalos, ¿cierto?, y de nuestro compromiso, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Quería dejar la estola, que es signo sacerdotal, pero signo también de la Iglesia, y nuestro compromiso de seguir trabajándole a Jesucristo, de seguir viviendo cristianamente, de vivir en gracia y de seguir predicando en nuestras posibilidades, con nuestras miserias, con nuestras debilidades, con lo que somos, pero con el corazón lleno de alegría por tener a Jesucristo en nuestra alma, en nuestra vida, y con el corazón deseoso de que Jesucristo sea alabado, sea adorado y sea querido por todos, ¿sí? Entonces yo también pongo la estola al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y nuestros regalos entonces para Jesucristo creo que es el compromiso de seguir trabajando por la evangelización, ¿cierto? Y por evangelizar en las redes, ¿sí? Que es un propósito muy interesante para todos nosotros, ¿sí? Bien, entonces termino dándoles la bendición, ¿sí? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Que Dios los bendiga y los proteja.